A orar y vamos a pedirle al Señor que sea el Señor hablándonos en esta noche, amén. Ya hemos orado, ya le hemos cantado, nos hemos dirigido al Señor, pero una vez más vamos a orarle para que sea el Señor hablándonos a través de su palabra, amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos la exaltación a ti, Cordero de Dios, Señor. Gracias, Señor, porque quitas el pecado del mundo, Señor. Quitaste el pecado de nuestras vidas, Señor amado, para podernos presentar delante de ti. Vamos, hermano, dígale, Señor, gracias por ese sacrificio. Vamos, dígale, Señor, gracias por ser ese pan de vida, Señor amado. Gracias, Señor, por ser ese pastor, Señor, que necesito para mi vida, Señor. Gracias por ser la esperanza para mi corazón y para mi familia. Dígale con sus palabras, dígale, Señor, gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo. Dígale, gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso conmigo, Dios. Y en esta noche, Señor, necesito más de ti, anhelo más de tu presencia. Vamos, dígale, Señor, deseo de tu gloria, anhelo de tu gracia, Señor amado. Deseo aprender tu voluntad, Señor amado. Señor, para que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía, Señor. Dígale, Señor, enséñame a través de tu palabra, Señor, a través de la predicación, Señor. Y dirige, Señor amado, mis pasos, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche, Señor, envía tu palabra, Señor. Envía, Señor, esa respuesta, Señor amado. Envía, Señor, esa palabra que necesitamos, Señor, para ser consolados, para ser afirmados, Señor amado, para poder tener los principios de salvación, Señor. Hoy te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Atamos todo principado, atamos toda hueste de maldad, Señor. Atamos todo espíritu que quiera venir a distraer, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera, Señor amado, aquellas cosas, Señor, que quieren atormentar. Hoy caen, Señor. En el nombre de Jesús, argumentos satánicos, argumentos del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que tu palabra es victoria y bendición sobre la vida del cristiano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Para esta noche, mis amados hermanos, tenemos la bendición de contar con el 7º capítulo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos contar como el Cordero de Dios. El domingo mirábamos a través de toda la palabra de Dios cómo el Verbo, Cristo, fue revelado en cada capítulo y en cada libro de la Biblia, ¿verdad? Y fue una bendición poder recordar y poder entender cómo Dios se manifestaba y cómo Dios venía a la vida del pueblo y trabajaba por el pueblo. Pero en esta noche tenemos la bendición de poder contar con el título de Cordero de Dios. Por eso quiero que por favor abra su Biblia, tome la palabra del Señor y la abra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el versículo 29, en donde vamos a poder encontrar el testimonio de un hombre llamado Juan, Juan el Bautista. Juan, quien venía, era el precursor, el principio para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía que Juan el Bautista y Jesús eran familia? ¿Eran qué? Primos, ¿verdad? ¿Y quién era mayor? ¿Juan o Jesús? Juan el Bautista, muy bien. Y a continuación vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan el discípulo, el testimonio de Juan el Bautista en el capítulo 1, en el versículo 29. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire el título tan maravilloso que Juan el Bautista coloca a nuestro amado Jesús. En el verso 36 también lo podemos encontrar del mismo capítulo, donde dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí, otra vez vuelve y lo dice, ¿el qué?
el Cordero de Dios. ¿Por qué se le da este título a Jesús? ¿Por qué es que podemos encontrar que Juan el Bautista le da este título a nuestro amado Jesús? Algo que tenemos que tener claro es que en la vida de Jesús está la representación de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el domingo lo concluíamos y lo podíamos entender cuando nos lo enseñaban, que Jesús era el tabernáculo, como Él era la verdad, ¿cómo es? El camino, la verdad y la vida. Y podíamos entender también hace 8 días que Jesús es el pastor, ¿verdad? Y este título es maravilloso porque podemos encontrar que el Cordero de Dios también está representado en el Antiguo Testamento, el Cordero de Dios. Y este era el sistema que Dios tenía en el Antiguo Pacto para el sacrificio y para la remisión de pecados. Y estas características del Cordero, hablando del animal, tenía que ser un corderito manso, tendría que ser un corderito limpio, tenía que ser un corderito sin tacha alguna, tenía que ser un animal domable, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en Éxodo. Si quiere, si está tomando apuntes, lo puede estudiar en su casa. Éxodo 29, el verso 38 y 41, en donde podíamos mirar o podemos estudiar en donde se encuentran las fiestas solemnes a través de un cordero. O sea que el cordero era muy importante para el pueblo de Dios, ¿verdad? El cordero en la representación judía era necesaria para las fiestas, era necesaria para poderse presentar delante de Dios. Mire que me agrada mucho en Hebreos en capítulo 9 verso 22, acompáñenme por favor. Podemos encontrar en este relato en donde nos enseña y dice que con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Significa que en el antiguo pacto era necesario que hubiera derramamiento de sangre, ¿verdad? Y hay personas que dicen, oiga, pero Dios es extraño. ¿Por qué Dios necesita que haya sangre o que haya un muerto para que haya perdón? Este es el sistema de Dios. Así es como Dios lo ha planeado para beneficio para nosotros. ¿De dónde nace este plan de salvación? Lo podemos encontrar en Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre peca y el hombre cae, cuando el ser humano es destituido de la gloria de Dios, el primero que hace un sacrificio es Dios. Porque fíjese que el hombre viene y se cubre con unas hojitas, ¿verdad? Pero el que hace, él viene y lo cubre con una piel de animal. Y todo esto es representación o es sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Y algo que tenemos que concluir es que si Dios ha entregado su mejor ofrenda, ha entregado su mejor provisión para nosotros como seres humanos, la pregunta en esta noche es: ¿qué clase de ofrenda le estamos entregando a Dios? ¿Qué clase de ofrenda estamos entregando a nuestro amado Redentor? Fíjese muy bien que en esta noche he traído varios ejemplos que quiero compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, para poder tener claro y poder saber y podernos mover en la gloria del Señor. He traído en esta noche un ejemplo en donde en Génesis, acompáñeme, Génesis capítulo 4, versículo 1. Este sermón no se lo envié a los de Videobeam, porque ahorita se estarán preguntando ¿por qué no nos lo envió? No se lo envié porque quiero que cada uno lea de la Biblia. Mire, yo estoy estrenando Biblia. Gloria al Señor. Génesis capítulo 4, versículo 1. Un corazón generoso da lo mejor para Dios. Y esta es la historia de ¿quién? De Caín y Abel. Fíjese que estos dos hermanos vinieron y trajeron del fruto de bendición una ofrenda para Dios. Génesis capítulo 4 verso 1. Y cuenta las Sagradas Escrituras que un día se tuvieron que presentar delante de Dios y algo le trajeron a Dios, como usted en esta noche. Algo usted le tuvo que haber traído a Dios. No solo los problemas, no solo el dolor, no solo las dificultades, sino que un corazón generoso
da lo mejor para Dios. Y mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual conoció y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién? ¿Quién tomó la iniciativa? El mayor, ¿verdad? Y dice el verso 4: y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero mire lo que dice el verso 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Qué raro, ¿verdad? Caín trae una ofrenda del fruto de su trabajo, porque recuerde que una de las maldiciones por haber pecado el hombre era que ahora se tenía que ganar con el sudor de su frente el sustento, ¿verdad? Pero Abel trae una ofrenda diferente, trajo una ofrenda de su corazón. Hermano, y con esto quiero empezar a enseñar que un corazón generoso da lo mejor para Dios. Mire, la iniciativa la toma el hermano mayor. ¿Será que Caín sabía qué era lo que le agradaba a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque sus padres algún día se lo tuvieron que haber dicho. De pronto sus padres en algún momento le tuvieron que contar, como cuando usted le cuenta las historias a su hijo y le dice: hijo, hace unos años pasó esto y resulta que aquello, y este es el resultado de esto, ¿verdad? Pero mire que este hombre, ¿sabe qué trajo? Una ofrenda que no le agradó a Dios. Como cuando a veces nos presentamos delante de Dios y hay ofrendas o hay momentos en donde a Dios no le agrada. ¿Sabía usted que hay ofrendas que a Dios no le gustan hoy 2026? No solo esto pasa en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas oraciones a veces a Dios no le agradan? Cuando hay personas que dicen: uy, Señor, quita a esa persona, mira esto, mira aquello, uy, mira, uy. Hermano, hay cosas que a Dios no le agradan. Hay oraciones que a Dios no le gustan. Hermano, hay sacrificios que a Dios no le encantan, no le gustan, pero hay otros que sí le agradan. Fíjese muy bien que esto es un principio para poder entender que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Él se presentó delante de Dios como ofrenda, que aunque a él le costó hacer la voluntad de Dios, pero la logró y fue una ofrenda aceptada. Por eso en esta noche algo que tenemos que tener claro es que una ofrenda es una bendición y es un argumento a favor de la vida del cristiano. Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 19, verso 17. Una ofrenda es un argumento a favor de la vida del cristiano. Mire lo que dice la palabra del Señor: a Jehová presta el que da el ¿qué? Una ofrenda es un argumento a favor de la vida del cristiano. Hermano, hay ofrendas que a veces nosotros nos retenemos de darla, porque la palabra de Dios es clara y dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos, ¿verdad? Y resulta y pasa que a veces las personas piden y llega un momento en donde uno dice: pero es que es para lo malo, pero es que es para hacer allí, pero es que no sé qué. Pero cuando tomamos ese tipo de argumentos para darle al prójimo, estamos cometiendo un error, porque una ofrenda es un argumento a favor de la vida del cristiano. A Jehová presta, dice la palabra del Señor, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Sabía usted que esto es un principio del reino de Dios para tener una vida económica próspera y abundante? Hay personas que no tienen ningún inconveniente después de harto tiempo, hablo con los maduros en la fe, de dar el diezmo. El diezmo es una obligación para la vida del cristiano, ¿cuántos lo saben? Es una bendición. Dar el 10% de lo que usted se gana es una bendición. Cuando arrancamos en la vida cristiana, a veces nos cuesta.
Y es normal que nos cueste, y a medida de que vamos caminando con el Señor, vamos aprendiendo de que eso es una bendición. Pero ¿cuántos a veces olvidan la ofrenda? Y no me estoy solo dirigiendo a las monedas que a veces nos sobran en el bolsillo pequeñito de nuestro pantalón. No me estoy dirigiendo solo a ese billete despedazado que a veces la gente cree que venir y traer a la congregación una moneda, eso es una ofrenda. No solo estoy hablando de eso. En la tradición católica lo llaman ¿cómo? Limosna. Y la misma palabra del Señor también dice que cuando demos nuestra limosna, ¿verdad? Hablando en los evangelios, pero no se está tratando de que nosotros demos a un Dios que sea limosnero, a un Dios que sea mendigo. No, Señor, porque Dios es el dueño ¿de qué? Del oro y de la plata. Y que cuando nosotros damos, es porque Dios ya nos ha entregado algo, ¿verdad? Cuando usted entrega algo, es porque Dios ya le ha entregado algo. Pero si usted no da nada, tendría usted el argumento para levantarse y decir, pero es que no tengo que dar. Y es válido también. Y algo que tenemos que tener claro, mi amado hermano, que este es un principio del reino de Dios. El ofrendar, el preocuparse por el necesitado, el preocuparse por aquel que hoy no desayunó y posiblemente yo hoy hice un ayuno. ¿Le pude haber dado mi desayuno? Algo práctico. La persona que posiblemente va para cierto lado y usted lo ve varado y usted se acerca, ¿cómo está? ¿Algo le pasó? ¿Necesita algo? Hermano, tenemos que ayudarnos unos a otros, porque mire, acá hay un secreto: el que a Jehová presta, el que le da al pobre. Imagínese esto, hermano. No se puede ofrendar más de lo que Dios me ha dado. Usted no pretenda darle o ganarle a Dios, porque yo lo he escuchado y hay unos que dicen, me voy a meter en 41 días de ayuno, cuando, hermano, aún el más max ayunó 40 días, como si quisiéramos asombrar a Dios. A Dios nada lo asombra, mi amado. A Dios no lo asombra que usted se trasnoche a las 12 y usted diga, bueno, a las 3 me levanto a orar porque hago parte del ministerio de intercesión. A Él no lo asombra eso. Él ve la condición que usted está entregando, mi amado. Porque a veces cuando nos metemos en esos retos cristianos que son una bendición, ¿cuántos dicen amén? Son una bendición. Hablando de esos retos como disciplina, no disciplina de golpear, sino disciplina de, bueno, madrugar, trabajar, aprovechar el tiempo, madrugar al Señor, buscar al Señor. Pero hay momentos en donde esa disciplina se vuelve un caos. Hay momentos en donde hay personas que pierden el primer objetivo de venir el día domingo a la congregación. Hay hermanos que tienen el ministerio, y a veces se les vuelve un problema porque pierden el primer objetivo de venir a buscar la presencia de Dios. Me gustaba que antes de que comenzáramos la predicación, estas cancioncitas tan maravillosas, en donde de verdad el principio de venir a ofrendar nuestro corazón es entregarle todo a los pies del Maestro. Pero a veces nos equivocamos y no sabemos en qué momento pasamos de la preocupación número 5 pasar la número 1, y la preocupación número 1, que es Dios, la dejamos por allá bien atrás. Y entonces hay personas que están atormentadas porque no se barre bien. Yo los he conocido. Me desorganizaron las sillas, los he visto. Hermano, no solo eso, hay personas que confunden en su hogar, que saben que el principio de su ministerio es su casa, y se vienen a organizar la casa del Señor. Y yo les pregunto los domingos, ¿tendieron la cama en su casa? No. Qué duro, hermano. Esto es un principio para poder tener una ofrenda aceptable delante de Dios, hermano. Porque ¿sabe qué? Mi ofrenda es el reflejo de lo que hay en mi interior. Acompáñame por favor al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, verso 41. Mire lo que dice la palabra del Señor. Marcos 12, 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Mire dónde estaba sentado delante de Jesús. Delante del arca de la ofrenda.
Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué? Echaban mucho, no echaban poquito. Como a veces si han visto esa película de Cristiano a la Secreta, que saca ese billete y dice: ¡y reprenda al diablo! Y a veces esos billeticos de 2.000 que se confunden con el de 100.000. Y ese billetico de 2.000 que ese es el fijo para el alfolí, ¿no? Cuando pasa la hermanita. Y vaya usted, confúndase por ahí con un billete de esos. ¡Ay, Dios mío! Mire lo que va a pasar aquí. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vi una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Mire lo que empieza enseñando ahí. Porque todos han echado de lo que les sobra. Hermano, ¿qué clase de ofrenda estamos entregándole a Dios? A veces lo que me sobra, el tiempo que me sobra. Hermano, no sé cuántos años tenga usted. Si usted está joven, aproveche bien el tiempo, joven. Entréguele esa juventud a los pies del maestro. Mire, ya para qué entregarle, y les hablo aquí, los puedo mirar a toditos desde aquí. Y no creo que haya ninguno mayor de 60 años, cuando ya vienen los achaques, cuando ya vienen los dolores, cuando usted ya ni arrodillarse delante de Dios va a poder, porque sabe que las rodillas le suenan, le duelen. ¿Ya para qué, hermano? Porque a veces hay personas que pretenden servirle al Señor y dicen: eso después. Hermano, después no, es ya. El ofrendarle al Señor es darle lo mejor. Mire, aquí nos lo enseña. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermano, qué duro, ¿no? Qué diferentes son las matemáticas en el reino de Dios. Qué diferentes son las cuentas delante de Dios. Delante de Dios, o en los principios del reino, dice que para nosotros poder recibir, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar. Y en el mundo afuera se nos dice que para poder adquirir hay es que ahorrar. Imagínense, qué diferente. Que hay que trabajar, qué diferente. Que hay que madrugarle y ponerle la trampa a la plata, qué diferente, hermano. Son diferentes las matemáticas del reino de los cielos al conteo que lleva el mundo. Porque ¿sabe qué? La ofrenda refleja lo que hay en su interior. ¿Qué es lo que usted le entrega al Señor? ¿Cuáles son las oraciones que usted hace delante de Dios? A veces ya son solo quejabanzas. Posiblemente llega un momento en donde usted ya no hace alabanzas, sino quejabanzas, dolor, angustia, no puedo, soy lo peor. Hermano, qué triste, ¿no? Qué triste, porque una ofrenda es el reflejo de lo que sale de nuestro interior. Por eso me encanta este ejemplo tan maravilloso. Y no quiere decir, ojo, no quiere decir, así como una vez un hermanito osado en la fe me dijo: el Señor a usted lo ha bendecido harto, ¿no? Yo dije: pues es evidente que los hijos de Dios somos bendecidos, ¿sí o no? Es evidente, hermano. Es evidente de que Dios a usted lo bendiga. Es evidente de que si usted le trabaja al reino de los cielos, pues hermano, los resultados es que se le vea la prosperidad. Y no hablo de la plata, porque ojo, no confunda prosperidad con riqueza. Jesús, el ministerio de Jesús, cuando usted lo estudia, estaba rodeado de pobreza, pero él era próspero. Aunque no contara con mucho dinero en su bolsillo, alimentaba 5,000. Esto es una persona próspera. Esto es una persona bendecida. Dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece y no añade tristeza. ¿Cuántos hoy afuera tienen riqueza, pero sabe qué? Una tristeza que con nada pueden poderse poner a reír. Pueden tener mucho dinero en sus cuentas, pero con sus hogares destruidos, con sus hijos enfermos, con sus esposas alejadas,
Hombres los he conocido con bastante dinero, su esposa en el exterior y ellos durmiendo y comiendo de la nevera solos. ¿Eso es riqueza? ¿Eso es a lo que le apunta el cristiano? No. El cristiano le apunta a la bendición. El cristiano le apunta a tener contento el corazón de Dios. El cristiano le apunta, el principio es darle al Señor porque es con un corazón agradecido. Porque sabe, hermano, que hablando del Cordero de Dios que quita el pecado, ¿con qué íbamos a pagar esa maña que teníamos? Con que Él nos quitó, como Jarito nos lo enseñaba al principio. Lleguen temprano. ¿Con qué íbamos a pagarle al Señor esa manía que un día nos quitó? Esas malas palabras. ¿Será que con un billete de 100,000 ya íbamos a quedar sanos? No. Usted lo mira. En el mundo son tan osados. Yo los he escuchado. A veces pongo la radio allá en Villavicencio y hay un hijo del diablo. Yo le digo así. Eso es un hijo del diablo. Le puso, dice que el hijo del llano, le traigo, le hago. Eso es un hijo del diablo. Y la gente se impacta con eso. La gente se asombra. La gente dice, ¡ah! Mire que ese hace ganar el chance. ¿Eso para qué, hermano? Si eso fuera verdad, ¿por qué no hacen el número de ellos y se lo ganan? Y si se lo ganaran porque se los gana, el diablo los bendice. El diablo les da plata a los malos también. Eso hay que decirlo. Y utilizan su plata para maldad. Pero, hermano, eso no enriquece. Eso no añade felicidad. Por eso, lo importante es que la ofrenda que usted esté dando de su interior refleje que usted es un hijo de luz. Con eso quisiera que empezáramos a tener claro. Y una ofrenda a Dios me garantiza 100 veces de lo que yo entregué. Ojo, una ofrenda a Dios me garantiza 100 veces más de lo que yo dé. Mire, ahí mismo, Marcos capítulo 10, verso 28 y 29. Palabras de Pedro. El hombre tenía una esposa. Yo me imagino Pedro se iba con las cruzadas de Jesús y la esposa no lo llamaba a cuidar el celular, menos mal, porque si no ese celular se lo tenía estallado, ¿verdad? Pero cuando llegaba, bueno, ¿y usted qué? ¿Y usted dónde andaba? Así como a veces nos dicen en la casa, ¿no? Mire lo que dice Marcos 10, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire que nuestro Cristo es tan responsable de que Él no solo velaba por sus 12 discípulos, Él velaba por los descendientes de sus discípulos. Y mire lo que dice el verso 29. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, hermano, no hay ninguno, mire lo que dice, que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y sigue diciendo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra con persecución, y en el siglo venidero la vida ¿qué? Eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Mire la ofrenda tan maravillosa y la garantía que le da a usted como hijo de Dios. La garantía que le entrega a usted como hijo de Dios, el que va a recibir. Aunque usted no da para recibir, ¿verdad? Porque si usted entrega para que le den, ahí ya cometió un error. Ahí ya se equivocó. Si el pretender venir a la congregación es para que usted se le cumpla ese sueño y ese propósito, ese es el principio de venir, está equivocado, hermano. Porque el principio de venir a la congregación es para adorarle, es para ofrecernos a nosotros como sacrificio vivo. Ya lo vamos a leer, Romanos capítulo 12, que es nuestro culto racional, podernos entregar delante de Dios. Claro, las demás cosas serán añadidas, pero no confunda el número 10 con el número 1. El número 1 es Cristo.
El número uno es la salvación que Él nos da, porque Él es el Cordero de Dios. El número uno de que hoy sean las 8:27 de la noche y usted esté sentado, no es que me escuche a mí, ni el pastor, ni los demás pastores, nada, hermano. Es adorar al Señor, es aprender argumentos bíblicos que nos van a servir para la vida cristiana, para que dejemos de ser cristianos ahí frustrados, cristianos atormentados por el diablo, cristianos que no avanzan, cristianos que no se les ve la prosperidad, porque el domingo nos lo enseñaban, personas que parecieran que fueran de derrota en derrota, cuando es de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Hermano, a eso es lo que le apuntamos. Y no a tener los bolsillos llenos de plata. Y no a que posiblemente podamos decir, uy, mire lo que compré. No, hermano, eso es adicional. Eso es adicional. Que en unos es más evidente que en otros. Pero hermano, que todos seamos prósperos de la presencia de Dios. ¿Usted sabe qué es prosperidad? ¿Sabe qué es prosperidad? Que usted se vaya a equivocar y que Él venga y le diga, oiga, ¿qué está haciendo? Oiga, ¿qué está haciendo? Eso es prosperidad. ¿Usted sabe qué es prosperidad? Que usted se levante y cuando vaya a orar, la presencia de Dios descienda. Eso es prosperidad. Pero hermano, riqueza, la palabra del Señor lo dice. Dios le da la facultad al que quiere y le da las riquezas. ¿Acaso Abraham cómo era? Riquísimo en gran manera. Riquísimo. Y entonces hoy las personas se preguntan, ¿y entonces yo por qué no prospero? Entonces yo por qué no consigo, entonces yo por qué no levanto cabeza, entonces a mí por qué la plata no me rinde. Porque usted no entrega una ofrenda delante de Dios, porque usted no diezma, porque usted no le entrega lo que le corresponde al Señor. Hermano, porque cuando le damos a Dios es porque Él ya nos ha dado. ¿Y sabe cuál es la garantía? Que nos devuelve 100 veces. Y hay unos que les da miedo entregar, y entonces el Señor le dice, pues no le doy. Porque este es el principio, hermano. Porque para recibir hay que ¿qué? Hay que dar. Porque para participar de los frutos lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Siembre, abra la chamba, abra la tierra, excave, saque los abrojos, lo que no sirve, meta la semilla, métale tierrita, abónela y espere, confíe en el Señor. Este es el principio. Y entonces hoy se levantan personas y dicen, es que no tengo. Claro, no tiene porque nunca ha sembrado, nunca ha dado, nunca se ha preocupado por un pobre. ¿Sabía usted que uno de los principios de la palabra de Dios es darle al necesitado? Y usted lo mira en voz, que dice que cuando vinieron a recoger, hay un principio de la cosecha que dice que no hay que recoger lo de a los bordes, porque hay que dejárselo a los pobres y a los huérfanos y a las viudas. ¿Sabe qué quiere decir eso? No sea tan lambericas, perdóneme la palabra, usted me entiende a lo que me estoy refiriendo. No quiera comerse todo. No, hermano, usted no pretenda de que cuando Dios le participa a usted de una bendición, estoy hablando a los que trabajan, a los que le reciben un sueldo, a los que se ganan la platica, usted no espere a coger el dinero y comérselo solo. No, hay que darlo. Y entonces a veces esa es la plática. ¿Sabe qué hacen? Llegan y cogen, bueno, pagar el arriendo, pago aquí, pago allí. No, espere. Empiece a aprender que lo primero es el Señor. Primero es el Señor. Dios le va a revelar en su presencia cómo lo va a hacer, cuánto es lo que tiene que dar. Saque sus cuentas, pero el principio es el Señor. Usted saca lo del Señor, saca para las necesidades y deja una parte para compartir. Porque mire, si el mismo argumento se lo enseña al ladrón y le dice, oiga, el que robe no robe más, sino trabaje y comparte con el que no tiene, entonces ¿dónde queda el consejo para el que no roba? Que comparta también lo que se gana. Pero hay personas que ¿sabe qué? Que son tan michicatos. Esto toca decirlo, que a veces todo es, hermanito, a ver si me da, a ver si me gasta, a ver si me presta. No, hermano, el Hijo de Dios está ¿para qué? Para dar, para prestar.
Bueno, esto tiene que ir con un principio, ¿no? Y con mucho orden. No es que cojan y venga, présteme ahí. El hermano ya dijo, entonces présteme ahí. No, hermano, tampoco abuse. Porque por eso es que a veces se pierden las confianzas en la congregación, porque hay personas que abusan. Pero ¿sabía usted que cuando hay empresas que respetan una sociedad llegan al éxito? Nosotros como comunidad, si nosotros entendiéramos, supiéramos, el hermano hace esto, el hermano hace allí, el hermano tiene una empresa de transporte, el hermano es un ingeniero, un arquitecto, la hermana tiene habilidades para la contabilidad, entre nosotros nos ayudaríamos, nos bendeciríamos. Pero a veces uno dice, ay, necesito un eléctrico. ¿No le ha pasado? Y después del tiempo, el hermano sufriendo, y hermano, ayúdeme a orar. Claro, mi hermano, ¿qué necesita? No, por trabajo. ¿Y qué hace usted? No, yo soy eléctrico. Hermano, todo por no conocernos, todo por no pedirle la dirección al Señor, todo por no saber y preguntarle. ¿Usted alguna vez le ha orado de esta siguiente manera al Señor? Yo se lo digo porque yo lo he hecho. Señor, muéstrame quién necesita ver tu rostro. Muéstrame quién necesita ver tu mano poderosa hoy. ¿Y sabe qué? El Señor lo inquieta y sabe que usted da la bendición y esa persona después besa a Dios. A mí me pasó un día aquí a la congregación. Ese día yo me soñé que había una persona que tenía mucha hambre y yo me desperté y yo dije, eso es alguien que necesita un favor de Dios, eso es alguien. Y empecé todo el día, toda esa mañana, un domingo, Señor, muéstrame quién es. Dime quién es, dónde está, dímelo. Y el corazón me impulsó a esa persona. Le di la bendición a esa persona. No sé por qué se la di. La cantidad que le di, no sé. Hermano, pasó casi un año. Y un día estábamos en un retiro y esa persona llegó y dijo, uy, el mejor milagro fue un día en que un hermano hizo esto y esto. Y era lo necesario porque el día anterior me habían robado. Y lo que necesitaba para pagar el día siguiente era la cifra exacta lo que ese hermano me dio. Hermano, esto no lo cuento para vanagloria, esto lo cuento porque son principios del reino. Porque haciendo esto he visto la mano de Dios. He visto que cuando no he tenido, he acudido al Señor, no para reclamarle, porque ¿quién somos nosotros para reclamarle delante de Dios? ¿Quién somos nosotros para ordenarle a Dios? Nadie. Pero si en las matemáticas de Dios Él coge la libreta y dice, este me ha prestado, hágale, dele. Ese es el principio de Dios. Pero si Él coge su libretica, me imagino, ¿no? Imaginaciones que uno dice, no, este se la pasa despidiendo y antes le debe a un poco de hermanos, ¿qué le vamos a dar? ¿No ha visto? La misma Biblia lo dice, al que tiene más, se le da más, y al que tiene menos, que a veces uno dice, oiga, pero es que le llega la roya. No, hermano, nosotros no somos ese tipo de cristianos, porque algo que tenemos que tener claro es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Por eso, ya para terminar en estos 5 minutos, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 22, en donde vamos a poder encontrar la historia de Abraham. Fíjese muy bien que Abraham, toda la vida pidiéndole una bendición a Dios, toda la vida pidiéndole algo al Señor, y el Señor se lo concibe, el Señor se lo entrega, porque Dios no es deudor de nadie. Nadie se podrá parar delante de Dios y decir, pero es que usted me debe. Nadie, porque el Señor le va a decir, tiempo y ocasión, amigo, usted no aprovechó. Y mire, en Génesis capítulo 22 encontramos que Dios le ordena a Abraham sacrificar su mayor ofrenda. Él le dijo, bueno, entrégueme pues eso que tanto ama. ¿Qué es lo que usted tanto ama que el Señor le está preguntando en esta noche? Su tiempo, su familia, su trabajo, su economía, su salud, su bienestar. ¿Qué es lo que usted tanto ama? Porque la palabra del Señor que dice que donde está nuestro corazón, allí está nuestro tesoro. Entonces, ¿qué hay en ese corazón? Y mire que el Señor Abraham no le bastó
y entregó a su hijo. Y quiero que me acompañe por favor al versículo 8, en donde dice: y respondió Abraham, hablando con su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Sabe cuántos días le bastó a Abraham tomar la decisión en decir: uy, yo como que me echo para atrás? Caminado 3 días en donde él hubiera podido decir: no, yo no entrego a mi hijo, no, yo no lo entrego, yo tanto tiempo orándole al Señor y yo entregarlo, no, más bien devolvámonos. No, su hijo le dijo: oiga, padre, yo veo todo, la leña, yo veo el fuego, ¿y el corderito qué? Y él mismo le dice a su propio hijo: Dios proveerá. Y mire lo que dice el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y mire el versículo 10: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Imagínense esta clase de ejemplo que Dios nos puede entregar en esta noche. Dios no le va a pedir a usted más de lo que Él le ha entregado. El único que entregó su hijo quien le dolió, fue el Padre. Él sí lo degolló, él sí lo sacrificó en un madero. Él sí miró cuando su sangre se derramaba sobre las calles. Él posiblemente sí miró cuando el aire venía y traspasaban los clavos de Cristo en el madero, para poder hoy decir: Él es el Cordero de Dios. Y mire lo que dice: entonces alzó sus ojos a Abraham y miró, y he aquí a su espalda un carnero que trababa sobre la zarza en sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Verso 14: y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y el verso 15, mire que aquí está la bendición para nosotros: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Y lo podemos mirar hoy? Evidentemente sí. Usted lo mira, la nación de Israel ahí está. El pueblo de Israel es la garantía de que Dios existe, ¿sabía usted? Lo han intentado acabar, lo han intentado destruir. Han venido plagas, han venido guerras para acabarlos, pero ahí está, porque hubo un hombre que le creyó a Dios. Hubo un hombre que ofrendó a su hijo. Hermano, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo a usted en esta noche? Que ofrende, que entregue, para que realmente pueda ver la gloria de Dios. Con esto concluyo. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. La palabra de Dios dice que si usted quiere vivir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que morir. Hermano, no va a haber bendición sino que hasta que usted muera su carnalidad. Las matemáticas de Dios son tan diferentes que dicen que para ser grande en el reino de los cielos o en la tierra, usted tiene que ser pequeño. Pero a veces nos queremos hacer los más grandes, los que más sabemos. No, hermano, no funciona de esa manera. Y las matemáticas de Dios son tan distintas a las del mundo, que dice que para poder recibir, primero debo de dar. Así que yo lo invito en esta noche, por favor, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él sea trayendo a memoria esa ofrenda que Él quiere que nosotros le entreguemos, esa ofrenda que Él quiere que nosotros realmente coloquemos a sus pies. Acuérdese que hubo una mujer
la cual hoy podemos hacer memoria de ella, que fue y compró un perfume carísimo, hermano, carísimo. Y sus discípulos le dijeron: ¿pero qué hace? Eso lo hubiéramos podido vender y dárselo a los pobres. Pero el Señor Jesucristo dijo: déjela, déjela, porque ella